I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. Boas noites, balomaneiros e balomaneiras, benvidos, benvidas, unha semana máis, o de Volta e Media, o voso programa de balonmán semanal. Como sempre digo, neste momento, seguidnos en redes sociais, non vos olvidedes, é moi importante para nós, tamén as canles de formación de YouTube, este mismo no que facemos os directos, tanto dos encontros como do programa. Esta noite, análise do europeo con invitados moi importantes. Tamén xa levamos un anaco de tempada na Liga Guerreiras Iberdrola e faremos repaso con varios protagonistas como está sendo a tempada. E xa damos a benvida tamén a María Fresco. María, boas noites. Buenas noches, Nacho. Pues aquí estamos un jueves más. Como decías, tenemos un programa cargadito de actualidad porque vamos a analizar nuestra élite. Vamos a hablar con representantes del Cangas, nuestro equipo en la Liga SACIR Asobal y con nuestras chicas del Guardés y del Porriño de la Liga Guerreras Iberdrola, como ibas diciendo. Y además, ese europeo que nos tiene a todos ahí pegados a la televisión, donde vamos a encarar unas semis y el domingo tendremos esa gran final. Así que nada, con muchas ganas de empezar y de hablar un poquito a ver qué nos cuentan, ¿no? Con muchas ganas de programa, con muchas ganas de que llegue esa final. Mira que ya estoy pasando por encima de la semifinal ante Dinamarca, de lo seguro que estoy, que el domingo vamos a campeonar seguro otra vez. Y como bien decías, pues estar un poquito al día de las ligas y de las ligas de élite de nuestros equipos gallegos para saber un poquito más de sus sensaciones, María. Pues sí, Nacho, porque aunque a la tarde me contabas, ¿no?, que te fallaban las cuentas aquí en el europeo, yo te digo que para llegar a esa final hay que ganarla a quien sea. Para ser campeón hay que ganarla a quien se te ponga adelante. Así que vamos allá. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues nosotros vamos a comenzar ya con el de Vuelta a Media de hoy. Vamos a comenzar hablando con nuestra élite y comenzamos con los chicos, con la Liga SACIR Asobal y con el Frigoríficos del Morrazo Club Balonmano Cangas. Así que, ¿qué te parece si damos ya paso a nuestros protagonistas? Hoy contamos con el entrenador Nacho Moyano y el extremo izquierdo del Cangas, Dani Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no podemos empezar pues sin resaltar, ¿no?, la gran temporada que estáis haciendo. ¿Cómo lo estáis viviendo, Nacho? Bueno, pues yo creo que poco a poco pues nos lo vamos creyendo un poco, ¿no? Yo creo que al final nos costaba en un principio imaginar que íbamos a tener una primera vuelta tan positiva como... Uy, vemos y tú mira que me da la sensación que se le cayó la señal a Nacho Moyano. Va a tener que responder Dani Fernández también lo que opina de la misma pregunta, Dani. Bueno, a ver, voy a intentar seguir por donde iba Nacho, a ver si pensamos lo mismo. Coge el hilo, eso es. No, yo creo también, pienso igual que él, que a principio de temporada quizá era muy complicado imaginarse que en esta primera vuelta las cosas hubiesen salido como han salido. Y también pues estamos muy contentos de eso y es un poco el fruto del trabajo que veníamos haciendo también de la temporada anterior. El bloque se ha mantenido prácticamente el mismo y estamos jugando a lo mismo, con los mismos jugadores y eso pues nos ha ayudado muchísimo. Bueno, creo que recuperamos a Nacho, ¿no? Sí, ha habido un momentillo allí de tensión. Bueno, yo pienso como Dani, exactamente igual. Creo que al final el equipo está, bueno, pues reflejando un poquito el trabajo que veníamos ya haciendo el año pasado. La segunda vuelta ya fue muy, muy buena y, bueno, pues al final al darle continuidad al proyecto con mismos jugadores, mismo entrenador prácticamente, añadiendo 2-3 cambios que hemos hecho, pues bueno, yo creo que estamos recogiendo esos frutos, ¿no? Lo que yo te decía también, ¿no? Que creo que somos muy conscientes de que queda muchísimo, que tenemos que seguir trabajando y en la misma línea,
porque evidentemente con lo que hemos hecho hasta ahora pues no da para nada, ¿no? No tenemos ni la permanencia asegurada, que evidentemente ese es el primer objetivo. Pues vamos, que ahí ya Javi Díaz pues ya dice Nacho paga el wifi. Juan Carlos Quintas, pues ya dicen por aquí, Dani, si te has puesto algo de gomina, parece ser que ellos ven ahí gomina en el pelo, demuestra que no es gomina en el pelo, vamos, que están súper activos ese vestuario de Cangas. Da gusto el ambiente que hay en ese vestuario, ¿eh? Un trabajo de muchas horas, seguro, ¿no, Nacho? Y tú más que nadie lo sabes, que casi eres el primero en llegar y el último en salir, ¿no? Bueno, en eso sí que puedo dar fe, que soy el primero en llegar y el último en irme. De lo del vestuario igual Dani os cuenta algo más, ¿no? Yo lo que te iba a decir era que si podías desconectar el chat mientras estamos aquí, tampoco nos vamos a perder nada, porque solo van a poner tonterías y cosas que no tienen por qué salir. Bueno, evidentemente yo creo que eso no es ningún secreto, ¿no? Que yo creo que lo dicen cualquiera y cada vez que les entrevistas y les preguntas, pues evidentemente yo te voy a dar mi punto de vista y para mí es un orgullo ver pues la dinámica de grupo que tienen, el cómo funcionan, el buen rollo que tienen, cómo acogen a absolutamente toda persona que entra nueva y que, bueno, pues que lleva la misma dinámica que ellos, que es prácticamente facilísimo entrar en su dinámica y, bueno, pues para mí es un orgullo y disfruto muchísimo, la verdad, de cada entrenamiento, de cada viaje, disfruto una barbaridad. Y bueno, al final, un cambio de chip, ¿no? De una temporada al borde del descenso. ¿Y cómo se motiva a los jugadores, ¿no? En ese cambio para estar ahora donde estáis, ¿no? Porque la parte psicológica seguro que ha jugado un papel muy importante. Mira, yo casi en esto, en la parte psicológica, el año pasado, ahora que está por aquí tocando las narices, que es otra de sus facetas más divertidas que tiene y que mejor se le da, Javi Díaz es una parte fundamental, ¿no? Y Dani Cerqueira, Javi Díaz y Dani Cerqueira el año pasado eran dos pilares fundamentales a nivel psicológico. Ya te hablo de mi caso personal, ¿eh? O sea, al final a mí me han ayudado muchísimo y dentro del vestuario, pues seguro que Dani puede dar fe que a ellos una barbaridad, ¿no? Y este año, pues bueno, pues Javi exactamente igual, sigue teniendo muchísimo peso en lo que es el factor psicológico, en tener a todo el mundo con los pies en la tierra, sin despistarnos, teniendo muy claro que queda todavía muchísimo trabajo por delante y bueno, pues evidentemente es mucho más fácil encarar los entrenamientos, encarar los partidos, cuando no tienes el agobio de tener que estar pendiente qué hace cada equipo, cada fin de semana, cada partido. Pues bueno, lo vives de otra manera, ¿no? Pero yo creo que, bueno, lo mejor que hacemos es centrarnos en lo nuestro y no mirar a nadie más. Dani, nos tienes que contar un poquito de ese vestuario, porque estoy viendo el chat y ya estoy yo, digo, joder, qué ambientazo tiene que haber en ese vestuario, Dani. La verdad que da un poco miedo porque ahí, como decís, en la mayoría de Botemedia que he visto hay muchísimas anécdotas, pero se pueden contar un 10%. Entonces, al final lo que pasa en ese vestuario hay cosas que mejor que no se sepan, porque la verdad que... Pero no, el grupo es increíble, lo pasamos genial. De hecho, ha habido días que me he pasado más tiempo en el vestuario que entrenando. Y eso, pues, dice mucho, ¿no? De lo a gusto que está el grupo. O muy poco del entrenador, porque pasa. Sí, no, ese no es el caso. Exactamente. Ahí el serio de todo esto, ya sabemos que es el señor Nacho Moyano Martínez, por supuesto, es el que pone la seriedad allí, claro que sí. Además, para ti, Dani, tiene que ser una temporada espectacular, ¿no? La verdad, con esa convocatoria con los hispanos y tal, debes de estar contentísimo, ¿no? Yo pienso que estás para quedarte 2 o 3 años más en Cangas. Bueno, ya, primera pullita recibida, la recojo. Si creías que venía gratis. No, a ver, sí, para mí fue una sorpresa la llamada. Al final, con 20 años, creo que no era lo esperado, ¿no? Te pilla por sorpresa. Encima pasa en un día tan normal, ¿no? Tú recibes una llamada como cualquier otra. Salía de las prácticas de la universidad, estaba saturadísimo y ves esa noticia. Encima, ellos te llaman y tú tienes que intentar ser lo más silencioso hasta que salga la convocatoria oficial y es como, hostia, ¿a quién se lo cuento ahora para que no se entere nadie? Lo primero a la familia y ya luego cuando sí que sale la noticia, pues
Las chavalitas. Ahí Javi está, que se pide ya, que no deja chavalitas para Desconectar el chat, sí, que a lo mejor lo que hay que hacer es desconectar la el chat. cosa. Se puso la cosa horrible, horrible, sí, desconectar Y producción, luego desconectar. decía él que se estaba poniendo colorado, él, eso. ¿No? Sí, colorado no se puso, vamos, en ningún momento de su vida. A los 47 años no está colorado todavía. Bueno, vamos a atizarlo un poco a Javi. Si viene del Rosal y tal, y entre una cosa y otra, puede tener algo de colorete, sí, que allí hay también buen vino y tal. Entonces, Ahí es el único momento, el único rato en el que igual te pillas, es el único rato. Bueno, Dani, y yo no es por ser cotilla, pero aprovechando que está el chat aún activado, he sonado que tienes ahí un mote dentro del vestuario. A ver si te atreves a contarlo aquí en directo en el de Vuelta Media. Si no, ya, compañeros, por favor, contárnoslo por ahí por el chat, Yo que la creo que gente lo quiere saber. es el momento que Juan diga el nombre porque lo hemos estado hablando antes. Lo que pasa que no sé si es muy... No, para nada. Otra pregunta, no. María, otra pregunta. Pasamos. Nacho, haz otra pregunta y pasamos. siguiente. Bueno, Todo, siguiente. todo, pero sí. fuera de cámaras nos queremos enterar, que ahora ya Luego, si quedó quieres, la curiosidad. No sé si conviene, pero... Oye, Dani, el otro detallazo de Nacho, el capote que te acaba de echar ahí. Eso Sí, tienes sí, que sí. verlo, ¿eh? ¿Oíste? Es importante, Me ¿vale? has salvado de una muy gorda. Bueno, ¿y cómo encaráis lo que resta de temporada, ¿no? ¿Le habéis sacado, Nacho, en este caso, provecho al parón o es algo que no viene muy bien? Bueno, yo creo que un equipo cuando está en una dinámica muy positiva como la nuestra, el parón nunca viene bien, ¿no? Yo, evidentemente, si a mí me hubieras preguntado antes de parar en diciembre, yo te hubiera dicho de hacer el año de corrido. Y en cambio, el año pasado, pues te hubiera dicho que el parón lo necesitábamos como agua de mayo. Entonces, bueno, pues al final no creo que le venga bien a ningún equipo. Es un parón raro porque al final ves la competición cerca pero lejos a la vez, no terminas de tener jugadores. En este caso ha habido muchos casos, hemos tenido muchos casos de gente que se ha vacunado y la vacuna esta te dejaba chafado un día, un par de días sin poder entrenar y sin poder estar bien. Los jugadores que venían completando el grupo, juveniles y que entrenan con nosotros todos los días, están lesionados, con lo cual, bueno, no ha sido el mejor periodo de entrenamiento que podíamos haber tenido, esa es la realidad, ¿no? Lo que pasa que es verdad que bueno, que de aquí a que empiece la competición, pues todavía queda el partido de mañana, el fin de semana de descanso y lo que tenemos muy claro es que el primer sueño que tenemos por delante por cumplir es meternos en una fase final de Copa del Rey, que yo creo que es, que bueno, evidentemente hablando por mí el primero y creo que por muchos de los que conforman el vestuario, pues es un sueño que tenemos todos. Y bueno, quintos clasificados, ¿no? De actualmente, ¿cómo encaráis, Dani, lo que resta de temporada? Bueno, al final nos hemos ganado el derecho a no tener esa presión que sí que teníamos el año pasado de ver la permanencia o, bueno, ver en ese caso el descenso encima. Entonces, yo creo que nos queda una segunda vuelta para poder disfrutar al máximo. Como ha dicho Nacho, ahora tenemos 4 partidos vitales para poder seguir arriba y para conseguir el objetivo de entrar en la final a 8 de la Copa del Rey, que pienso que para nosotros pues, sería un premio increíble a todo el trabajo que venimos haciendo, pero bueno, nos hemos ganado el derecho a poder soñar e intentar llegar lo más arriba posible, sin ningún tipo de presión, intentando disfrutar al máximo, porque realmente después del año pasado creo que es lo que nos merecemos todos. Aún estáis vivos en esa Copa del Rey, muchos frentes abiertos, es cierto. ¿Os motiva llegar a esa fase final? Y mi pregunta es, yo pienso que esto no ha pasado tampoco nunca en Cangas, Nacho. Sí, yo creo que sí que se han metido. Me parece que en una vez, estoy seguro de una vez, no sé si son 2, tengo dudas. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que hablando, pues eso, otra vez más con Javi, con Dani, bueno, pues que han jugado alguna, ellos te cuentan que evidentemente pues es un torneo que es una pasada, ¿no? Que luego depende muchísimo de la suerte, de que no te toque el Barça en primera ronda y demás, pero bueno, que ya el mero hecho de estar allí y de vivirla, pues evidentemente es algo que te queda para siempre, ¿no? El verte en el cartel, compartiendo cartel con esos equipos, pues evidentemente eso es algo que ilusiona muchísimo, ¿no? Otros años pues puedes pensar que igual te despista un poco del objetivo fundamental y prioritario que es el de la liga sin ninguna duda, pero bueno, yo creo que sí que estamos muy orgullosos, lo primero de haber eliminado a Logroño, que es un señor equipo, y bueno, pues luego de intentar conseguir pues eso, llegar a esa final a 8. Y sueña el Cangas con Europa, viendo esa clasificación.
Eso queda lejísimos. Ahora mismo solo pensamos, o en mi cabeza solo está sobrevivir al fin de semana y el partido de Huesca del miércoles y luego centrarnos en el siguiente y arrancar la segunda vuelta lo mejor posible, ¿no? Lo que está claro es que eso es fundamental. Hay que empezar la segunda vuelta igual que empezamos la primera. A ser posible cambiando ese primer partido en Nava, pero bueno, todo lo demás, si tú me firmas que lo demás va a ser igual, nos da igual el primer partido. Pero bueno, de momento vamos a intentar que sacar adelante ese partido de Copa y luego el de Nava en casa. Bueno, al entrenador le toca no mantener los pies en la tierra, pero el vestuario que, a ver, Dani, se palpa eso de Europa, ¿no? Lo veis ahí que lo podéis conseguir. A ver, desde luego, este año se palpa un poco más que el año pasado porque la situación es la que es, entonces, pero tampoco estamos obsesionadísimos con eso, ni mucho menos. Como te he dicho antes, pues la intención es disfrutarlo y hasta donde lleguemos. Y mira, si se da la posibilidad, pues tanto nosotros como pienso el club estarán encantados de que eso se dé. Bueno, nada, que Gerard dice por aquí que ya tienes la cena hecha, que si te quieres apuntar ya está. Sí, lo otro de Porriño se lo podéis preguntar luego al vestuario de Porriño, a ver por qué hay tanta broma con Porriño para arriba y Porriño para abajo. Yo es que no me entero de nada. Yo bastante con el balonmano como para enterarme. Yo tampoco me entero a veces. Bueno, pues como ya tienes la cena hecha, como ya nos decía tu compañero, te vamos a ir a dejar cenar. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros y contarnos pues un poquito cómo está viviendo esta temporada el Frigoríficos del Morrazo Club Balonmano Cangas. Muchísima suerte para el partido de mañana, muchísima suerte para lo que resta de temporada. Yo creo que nos esperan grandes cosas a vuestro lado, así que desde la federación pues estamos con vosotros y a por todas. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis desde la federación. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, María, y si realmente pues hablamos de élite, pues también tenemos que hablar, evidentemente, de la Liga Guerreras Iberdrola, con Conservas, Orbe, Rubensa, Balonmán Porriño y Mecalia, Atlético Guardés, en el ecuador de la competición, o casi, ¿no? También tenemos que hablar algo de la Copa, donde los dos siguen vivos y imagino que será otra gran motivación también para ellas. Y tenemos protagonistas de estos equipos para analizar lo que va de temporada. Ya damos paso al entrenador de Balonmano Porriño, Conservas, Orbe, Rubensa, Balonmán Porriño, Isma Martínez. Buenas noches, Isma. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos también con él a Saray San Martín, jugadora de Balonmano Porriño. Buenas noches, Saray. Hola, buenas noches. Bueno, hay que decir que evidentemente están los dos en la misma cámara, pero bueno, seguridad máxima, con test de antígenos, con la máxima seguridad posible, por lo tanto, todo está ok. Sí, recién. Hemos pasado recién. Exactamente. Yo pienso que de test de antígenos y este tipo de cosas ya lleváis una temporada que ya... Bueno, también damos paso por parte del Mecalia Atlético Guardés, entrenador del Mecalia Atlético Guardés y seleccionador nacional de las Guerreras. Un casi nada. José Ignacio Prades, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también tenemos a una jugadora del Mecalia Atlético Guardés, Patricia Lima. Patricia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya estamos todos y todas. Antes de nada, evidentemente, enhorabuena, ¿no? A todos y a todas por la temporada que estáis haciendo, que sin duda, pues algunos pues verán cumplidos sus objetivos, otros no, pero evidentemente sí es cierto que a todos los que nos gusta el balonmano, pues nos da la vida pues tener dos equipos en la élite del balonmano nacional y a nivel femenino. Y como no, pues ya que tenemos también delante al seleccionador nacional femenino, pues darle la enhorabuena pues otra vez por esa consecución de esa cuarta plaza en el Mundial. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una experiencia buenísima y sobre todo tengo que decir también que las chicas lo han puesto súper fácil y han ayudado un montón para que esto suceda. Jugarlo además en nuestro país con el público siempre ayudando es algo que no tiene tampoco precio ni valor y de verdad os digo que quizás lo más bonito que nos llevamos de todo esto y yo creo que el botín más preciado puede ser que compañeros, que jugadoras, que gente muy cercana, incluso gente de la calle, sobre todo nos traslada que la gente la ha enganchado, que la gente estaba muy pendiente de las chicas, ¿no? Y que transmitían, ¿no? Y eso para nosotros yo creo que eso
una de las cosas que más tenemos que valorar. Claro que sí, pedazo campeonato. Vamos a entrar un poco en materia y para empezar así un poquito, pues preguntaros, Isma, ¿cómo está siendo la temporada para Balonmano Porriño? Bueno, está siendo una temporada complicada porque ya lo fue la pasada. Estamos en una situación delicada a nivel social, digamos, de tema de la pandemia. Y bueno, a nivel resultados un poco irregular, estamos enlazando partidos buenos con partidos pues no tan buenos y nos gustaría estar un poquito más arriba, pero creo que la dinámica ahora mismo es positiva, creo que estamos recuperando gente y esperamos afrontar la segunda vuelta con mayores garantías de lo que lo hemos hecho hasta ahora y sobre todo, bueno, pues esa batalla que tenemos el sábado de la Copa de la Reina, intentar meternos en fase final. Así un poco a resumen general de la temporada. José. Bueno, pues también como ha dicho Isma, coincido en que desde el año pasado todo lo que rodea a nuestro deporte se complica, ¿no? Se complica desde las estructuras hasta la vida diaria, ¿no? Y hasta el día a día, ¿no? Pero bueno, pues nosotros como siempre, ¿no? Sobrevivimos, trabajamos mucho. Vuelvo a reiterar que las chicas se esfuerzan el máximo. Este año quizá hemos tenido un poquito más de complejidad el hecho de que al final Hanna y Tamires desde el inicio no hayan estado con nosotros, ¿no? Y la plantilla se ha quedado muy cortita, también lo sabe Isma, que también ha sufrido pues un montón de bajas, ¿no? Y sabe lo difícil que es llevar el día a día, ¿no? Además ahí tenéis a Patri, que la pobre se ha quedado como única central y las estamos exprimiendo al máximo y bueno, os lo puede también asegurar y corroborar ella. Sí, a eso íbamos ahora, ¿no? Que Patri también y Saray pues nos cuente desde dentro del vestuario pues un poquito también la visión desde dentro del vestuario cómo va la temporada, Patri. ¿Cómo lo lleváis? Yo creo que comparto la misma idea, que en una temporada un poco dura por el tema del COVID, pero también por el tema de las lesiones. Es verdad que somos pocas desde el inicio de temporada, no solo en partidos, pero también internando. Al final tenemos que acumular un montón de minutos, pero bueno, seguimos peleando como siempre de cara a los partidos y peor o mejor vamos a pelear por todo lo que podamos. Saray, que yo os vi muy bien el sábado, ¿eh? Yo os vi perfecto el sábado, pero bueno, añade algo más, yo os vi bien, al final pasó lo que pasó, pero os vi muy bien, me gustó veros allá además mucho en Porriño. Bueno, pues nosotras, estamos contentas por cómo va el año. O sea, a nivel grupal estamos muy bien, muy a gusto, trabajando un montón. Creo que en el parón, el recuperar gente que venía lesionada y que estaba tocada y demás, pues al final ver que estamos todas, pues también suma. Y bueno, eso, muy contentas y ahora esta semana con esa renta que nos llevamos del partido de Copa y ya pensando en el sábado en salir a muerte al partido y poder meternos en esa fase final. Bueno, seguro que sí. Una liga que si nos basamos en la clasificación no está siendo más que igualada, porque 2 puntos hoy en día valen. Creo que vamos a poder poner la clasificación en pantalla para que nuestros seguidores pues vean de lo que estamos hablando, ¿no? Que ahora mismo 2 puntos... por ejemplo, al Porriño le pone ya casi pillando al Guardés y al Guardés a casi a un punto del segundo puesto, ¿no? Que al final cada partido es una batalla, ¿no? Contarnos un poquito. Isma, ¿cómo lo estáis viviendo ahí? Bueno, sí que se ve una igualdad enorme. Es cierto que lleva unos años la liga un poquito rota en esos 8 primeros que siempre están siendo, pues los 3 últimos años vienen siendo los mismos y a nosotros nos está costando pues mucho alcanzar ese estatus que no tenemos todavía y que nos gustaría alcanzar. Teníamos una batalla, como dijo Nacho, el sábado aquí con Elche, que lo teníamos a tiro de un punto y los podíamos pasar. No fue. Creo que hicimos méritos para por lo menos sacar algún punto. Fallamos de cara a portería en los 5 o 10 últimos minutos y ahora tenemos, bueno,
vamos a centrarnos en la Copa, pero luego tenemos la visita a Granollers, que es ese rival que está marcando ese puesto, que es el que nosotros queremos ocupar, porque además da muchas ventajas de cara a un futuro, porque, bueno, eres cabeza de serie en la Copa, te saltas una ronda, tiene una serie de ventajas que nos gustaría meternos ahí. Es cierto que nos ha costado, hasta el inicio de liga no hemos asomado la cabeza hacia arriba, y ahora que estamos un poquito viendo esos puestos, pues nos gustaría meternos en ese rol. Y bueno, y para el Guardés, ¿cómo estáis viviendo esta temporada tan igualada, donde ya veíamos la clasificación, que 2 puntos son clave? Contarnos un poquillo. Bueno, sí que es cierto, ¿no? Como dice Isma, no es utópico, o sea, no es hablar por hablar, ¿no? Cuando decimos que cada año la liga gana en igualdad, es que se comprueba, ¿no? Se puede corroborar con datos, con partidos, con números, y bueno, tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? Que cada vez todo se comprime mucho más. Yo creo siempre que Rocasa y Veravera siempre están un poquito por encima del resto, ¿no? Quizá también a nivel presupuestario Málaga con una gran plantilla, ¿no? Y luego hay un montón de equipos que necesitamos estar muy bien si queremos estar en los puestos de arriba, y con los que hay que pelear duramente cada semana, ¿no? Así que, y cada vez más los equipos que a priori, ¿no? Porque solamente es a priori, se sitúan un poquito más abajo, cada vez más esos equipos te compiten mejor y te pueden arañar a algún punto, ¿no? Así que cada año es más complicado mantenerse en esos puestos de arriba, y cada año se vende más caro, ¿no? Ganar cada punto. Bueno, y las chicas, ¿cómo lo vivís en el campo, no? Porque al final, cada fin de semana jugarse algo es una presión añadida, ¿no? A toda la temporada, Saray. Sí, al final, bueno, yo creo que ahora también somos conscientes con lo que decís, de que la liga cada vez está más apretada. También somos más conscientes de que se le puede sacar los 2 puntos a cualquiera, y que tanto los que están por abajo pueden venir y llevarse esos 2 puntos, como nosotras, por ejemplo, poder sacarle o competirle los 2 puntos a todos los que están por arriba. Y Patri, ¿vosotras cómo lleváis esa presión de jugaros cada fin de semana algo? Porque al final, pues la liga lo demuestra, ¿no? Que es así. Sí, yo creo que no lo tomamos como una presión. Sabemos que tenemos siempre nuestro trabajo, independientemente del rival que tengamos delante. Sea quien sea, tenemos que respetar al máximo, y creo que para la liga que esté tan igualada del primero al último, pues creo que es bueno, porque hace con que ningún equipo en ningún momento pueda pensar esto está hecho, esto ya está. Así que creo que la competitividad es un plus a la liga, y hasta para nosotras jugadoras, de cara al partido de todas las semanas, desde el lunes trabajando para el sábado, saber que ningún partido va a ser fácil, todos son difíciles, podemos sacar 2 puntos en creo que todas las pistas, como también los podemos perder, o sea que eso creo que es bueno para la liga, pero también para la jugadora por la manera que tenemos que encarar la semana. Y llegando ya casi al ecuador de la competición, esta pregunta para los entrenadores, que me consta, bueno, más seguro, esas planificaciones y esos objetivos que siempre todos los entrenadores os marcáis a principio de temporada. ¿Cómo va la hoja de ruta? ¿Vais consiguiendo esos objetivos que teníais pensado de ese inicio de temporada, José? Bueno, yo estoy contento. La verdad que yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Un año nunca puedes planear, nunca puedes planificar y te va a salir todo a tiro de piedra. Creo que ya llevamos muchos años teniendo que, no te hablo de improvisar, porque nada está improvisado, hay muchas horas detrás, Isma lo sabe bien porque sé que también le echa, y sé que es un gran currante de esto, ¿no? Y tira muchas horas. Y nada se improvisa, ¿no? Pero es cierto que hay que meter la tijera y hay que ir buscando siempre atajos, caminos, buscando puentes, ¿no? Porque de repente aparecen vicisitudes, aparecen problemas, y aparecen lesiones y tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? Y te toca ir variando, ¿no? Pero de verdad creo que queda un partido solamente para la primera vuelta, pero ha sido una primera vuelta exigente, con un par de tramos de competición muy duros para el grupo, donde hubo momentos quizá críticos,
el equipo respondió muy bien, solamente le faltó un poquito más de gasolina, que era algo que podía pasar y pasó. Y bueno, estamos trabajando, hemos hecho un buen trabajo durante estas vacaciones de Navidad y bueno, estamos con muchísimas ganas de cerrar esta primera vuelta con un triunfo, ojalá, contra la Salud y de comenzar una segunda vuelta donde bueno, va a estar apasionante porque todos los equipos nos vamos a estar jugando muchas cosas. Isma. Bueno, nosotros la situación actual es lo que más hemos aprendido es a sobreponernos a las cosas que van viniendo porque nos ha pasado ya un poco de todo, desde viajar, un viaje largo y tener que quedarnos en el hotel porque no hay partido. Y esas cosas, al final, con la situación actual, vas aprendiendo a capearlas y vas aprendiendo a que tu planificación o lo que tú creías, pues a ir modificándolo sobre la marcha. No es improvisar, sino adaptarse. Y bueno, creo que en cuanto a puntos, nos gustaría estar con algún punto más, es la realidad. Creo que hemos hecho algún partido que hemos dejado escapar que creo que podíamos haber sumado también. Pero bueno, yo con el grupo la verdad estoy muy satisfecho, con las jugadoras estoy encantado, creo que hay un grupo humano fantástico, creo que se está cociendo algo bonito y esperemos poder sacarle jugo pues ahora en esta segunda vuelta, intentar cerrar con este pase a Copa que sería increíble para nosotras, sabemos que va a ser muy difícil. E intentar cerrar esta primera vuelta con 2 puntos en Granollers. Si todo esto pasase, pues podríamos decir que estaríamos satisfechas si todo esto pasase. Entonces, bueno, hay que empezar por el partido que nos toca ahora el sábado y luego pensar en más adelante. Pero bueno, en la hoja de ruta los objetivos siguen marcados, siguen estando al alcance. Entonces, bueno, hay que pelearlos. Ahora vendrá y lo que salga, pues seguiremos adaptándonos a lo que venga. Bueno, y como bien decías, ¿no? El partido del sábado. Ayer jugasteis el primer encuentro de esta segunda fase de la Copa de la Reina, Guardés en Bolaños, vosotras Porriño en casa contra el Aula. 2 partidos, como veis en pantalla, que es donde las gallegas consiguen la victoria. Contadnos, chicas, sensaciones del partido. Patri. Bueno, la verdad que las sensaciones muy buenas. Al inicio nos ha costado un poquito coger el ritmo, pero una vez metidas dentro del partido creo que nos ha ido bien. Creo que hemos cumplido con el trabajo que nos habíamos propuesto, que creo que es en este partido de las cosas más importantes. Intentar no salir de la línea de lo que somos nosotras y al final ser fieles a lo que vamos. Así que las sensaciones son muy buenas, tanto mías como de mis compañeras, y estamos muy contentas ahora a terminar esta fase el sábado y a ver qué tal el partido. Y Sara, ¿y vosotras, sensaciones del Porriño? Bueno, pues las sensaciones son buenas. En el vestuario, pues ir de con 5 da ánimos a todas. Está muy abierto el partido porque 5 goles en realidad no son nada, lo tenemos claro. También podemos corregir errores de lo que hemos hecho mal ayer, pero con muchísimas ganas de cerrarlo y de disputar esta fase final de la Copa de la Reina que llevamos años sin ir y sabemos que es una competición muy importante y que es muy bonita de jugar. Y bueno, ahora para los entrenadores, ¿no? Toca ese partido de vuelta. Isma, vosotros os toca jugarlo fuera, ¿no? En Valladolid. ¿Cómo preparáis ese partido? ¿Creéis que os juega a favor o en contra jugarlo fuera? ¿Cómo lo veis? Bueno, obviamente yo me he cambiado con José el orden de los partidos y sin ninguna duda creo que jugar fuera de casa la vuelta es un hándicap importante. Somos muy conscientes que el resultado que llevamos en una cancha como Valladolid es nada, porque el año pasado esta misma eliminatoria la tuvimos +3, salimos de Porriño con +3, nos pusimos +5 en Valladolid, o sea que eran +8 y en 10 minutos ellas son un equipo que juega a ráfagas, que juega a parciales muy amplios en espacios muy cortos y somos conscientes de esto, somos conscientes que ellas lo van a preparar a conciencia, que están muy concienciadas de que pueden remontar y nosotros
con toda la humildad del mundo, vamos a ir allí, a hacer nuestro partido, a intentar ganar en Valladolid, olvidarnos de la renta, porque creo que es la forma adecuada de afrontar el partido, intentar ganar, no ver el resultado de la ida. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, el partido que hemos jugado en Liga nos dejaría fuera de la Copa de la Reina. Entonces, más que aprendida la lección, vamos muy concienciados y que nadie... y al salir del... Sí que hemos celebrado, porque creo que no hay que ser tristes en este mundillo, hay que ser alegres cuando se gana, pero en cuanto hemos llegado al vestuario nos hemos juntado y nos hemos concienciado que esto va a ser una batalla, que ellas nos van a poner las cosas muy difíciles y bueno, tenemos muchísima esperanza en poder estar. Pues esperemos que así sea, ¿no? Todo el balonmano gallego va a estar pendiente. También vamos a estar pendientes del Guardés, que juega la vuelta en casa. Vosotros conseguisteis una victoria más holgada. ¿Cómo encaráis ese partido, José? Bueno, también lo he avisado antes, Patrick, ¿no? Pues siendo fieles a nosotras mismas, ¿no? Creo que independientemente del resultado, que obviamente que es muy bueno, que estuvimos serias, ¿no? Que mantuvimos durante 60 minutos la concentración ante un equipo que se empleó al máximo, que empujaba con un pabellón a tope, ¿no? Pero bueno, creo que hicimos un trabajo serio, que es lo que mejor podíamos hacer, ¿no? Para darle valor a la eliminatoria y lo que sí que queremos es pues, bueno, retomar o mantener las mismas sensaciones que tuvimos en el partido de ida, respetando al máximo a todo el mundo y bueno, sobre todo eso, ¿no? Disfrutar y que también a nuestra gente lo disfrute. Isma, danos un rato, a ver si en 2 horas solucionamos eso para que juguéis el partido en Porriño también. Voy a hacer un par de llamadas desde la federación a ver si somos capaces de arreglar esto. Ya me pongo ahora en contacto ya al acabar, ya estoy pendiente. No, bueno, José, vamos a buscar, creo, ¿eh? Vamos tarde, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. José, soy muy pesado. Venga, Mundial de España. Te estrenas como primer entrenador. Menuda responsabilidad, cuartas. Ya hablaste algo al principio, pero equipo en plena renovación, mucho talento en la Liga Guerreras Iberdrola, porque queremos vender la Liga Guerreras Iberdrola también a un gran nivel y mucho talento en esta liga, ¿no? Sí, yo creo que tendemos siempre creo que un poquito a desmerecer lo que tenemos, ¿no? Y a restarle valor casi siempre a lo que hay aquí en casa. Y es un error, ¿no? Pero bueno, al final esto es bueno, ¿no? Este tipo de cosas son positivas y luego somos capaces de extrapolarlo y de sacarlo al exterior, ¿no? Y realmente de darle el valor que merece. Tenemos muchas carencias seguramente, no, creo que también es un error, ¿no? Hablar de carencias. Tenemos otras características que hay que explotarlas al máximo y somos jugadoras pues diferentes, no nos podemos medir ni pues nos podemos equiparar a otro tipo de jugadoras, pero tenemos algo diferente y eso es obvio y es así, ¿no? Creo que hay que darle pues muchísimo valor a este tipo de jugadoras. Para mí nuestra liga es más que atractiva. Solamente escuchando a Isma, aunque no me cambio por él este fin de semana, apetece jugar ese tipo de partidos. Pero ya te digo que muy contento. Repito que las chicas me lo pusieron muy, muy, muy fácil y que bueno, yo al menos disfruté muchísimo de este mundial. Creo que las chicas disfrutaron y yo creo que también fue algo fundamental, ¿no? Que lo viéramos desde esa óptica. La verdad que sí. Nos hicisteis soñar hasta el último día. Espectacular, sí, señor. María. Pues sí, bueno, para ir acabando, yo no es por picar, pero ya viene ahí cerquita el derbi gallego, que nosotros siempre lo cogemos con muchas ganas, ¿no? Y vosotros, ¿cómo cogéis, ¿no? ese derbi que tanto nos gusta al balonmano gallego? Saray, tú que llevas toda la vida en el Porriño, que ya será tu familia también, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, al final es un partido que se vive diferente, que se vive con ilusión, que siempre hay ganas de jugarlo, hay ambiente y bueno, incluso en temporadas en las que el equipo puede ir peor en la tabla y hay mucha diferencia de puntos en liga y demás, yo creo que nos olvidamos de los puntos, nos olvidamos de los equipos y demás
y se vive diferente y se juega totalmente diferente. Con muchas ganas siempre de jugar el derbi. Y bueno, Patri, yo creo que cuando llegas al vestuario del Guardés, una de las cosas que se dice es ese derbi gallego contra el Porriño, ¿no? Vosotras, ¿cómo lo vivís? Que al final la mayoría sois de fuera, pero una vez entráis en A Sangriña es como vuestra segunda casa. No, sí, es verdad. Es que era un partido con mucha ilusión. La verdad que cuando llegué aquí el primer año, ya no sé cuándo fue, pero cuando se acercaba el partido de Porriño, todo el pueblo estaba el partido de Porriño, aún pueden faltar 4 partidos, pero todo el pueblo es el derbi y ahí se queda. Y el vestuario igual, o sea que llegas aquí y ya lo vives. Y la sangre, es que llegan, ya no es que sea una segunda casa, es casi la primera, que es que estamos ahí tantas horas y dedicamos tanto tiempo ahí en ese pabellón que al final, pues, aunque seamos de fuera, lo vivimos como si fuésemos de aquí de toda la vida. Y es un partido, de verdad que es un partido muy bonito. Pues nos vamos a quedar con esas palabras, que el derbi gallego es muy bonito y nosotros también tenemos muchas ganas de él, aunque queden muchos partidos. De primeras, os vamos a desear muchísima suerte para este fin de semana, para la eliminatoria de la Copa de la Reina. Esperamos veros a ambos equipos en esa fase final. Y nada, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí con nosotros, por compartir un poquito de vuestro tiempo con el balonmano gallego y contarle cómo está la élite de nuestro balonmano, porque sois referentes para muchos niñas y niños que os ven y nos ven ahora en el programa. Así que nada, muchísimas gracias, muchísima suerte y seguro que nos vemos en ese derbi gallego y hablamos un ratillo para las cámaras de la Federación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Chao. noches. Chao. Y como siempre, María, en este momento, pues nos toca esa pedazo de sección y continuamos con la sección de Patri Rivas. ¿De ti qué sabes? I wish that I could fly into the sky so very high. Moi boas, balonmaneiros e balonmaneiros. Aquí estamos unha semana máis, esta vez no pabillón San Francisco Javier, na Coruña, para seguir poñendo a proba os nosos coñecementos sobre balonmán. Imos coa pregunta de hoxe. Sabedes a resposta? Que le echan 2 minutos al jugador que señala. Eso no lo sé, ¿eh? Está muy difícil para mí. Significa que te ha expulsado 2 minutos de la cancha porque has hecho una falta muy grave o porque has hecho una acción antirreglamentaria y te echa 2 minutos del campo y tu equipo se queda sin un jugador menos. A exclusión de este jugador durante 2 minutos. ¿Cómo? Así, 2 manos, ¿no? Es que no sé. 2 minutos, sanción de 2 minutos. Parece que esta semana foi un pouco máis complicado para os nosos aficionados. Imos ver a resposta correcta. A sexta forma que acabo de facer é unha exclusión. Esta é unha sanción disciplinaria que consiste en que un xogador ten que abandonar o terreo de xogo durante 2 minutos. Este é un castigo que sofre un equipo no que xogará con un xogador menos durante o tempo. E rematamos por hoxe, pero non baixedes a garda porque eu seguirei intentando pillarvos no seguinte reto. Vémonos a próxima semana. Coido, María, que temos que ir pouco a pouco subindo o nivel e poñendo as cousas un pouquiño máis difíciles, eh? Pois sí, eu tamén o estaba pensando, verdad? Temos que ir a pillar, porque esos exames, Nacho, que chegabas a clase con todo estudiado e de repente non entendías o que estaba ali na folla, eso temos que facelo nós tamén, a sorprender, a ver se a xente sabe o reglamento. Si o tema dos exámenes eu xa o levaba mal, eu chegaba xa sabía que o exame iba a ser difícil. Feito xa tiña claro que non me iba a sair nada ben. Eu estudiaba pouco. Bueno, tamén quero dicir darlle a enhoraboa ao árbitro que colaborou neste vídeo con Patri, a Sergio, porque de verdad que
encantou a explicación, entendina super ben, e creo que tamén todos os nosos aficionados entenderon perfectamente o que son os 2 minutos. Así E que, aparte bueno, é importante, María, que a xente vaya estudiando. Temos ali na Sí. página web da Federación Galega, no apartado de arbitraxe, que está ben tamén que a xente entre na nosa página web para consultar este tipo de cousas. Ten un montón de cousas tamén para consultar e documentación. E temos un apartado na página web de arbitraxe onde van a encontrar ali o regulamento tanto de pista como de praia. Por lo tanto, hai que empezar a cultivarse, que nunca se sabe o que che van preguntar ahora xa nos pabellóns. Hai que quedar ben ca Cámara tamén e ca Federación, digo eu. Pois sí, é que estamos a todo, non damos abasto. E como estamos a todo, tamén temos que estar a actualidade europeo de balonmán masculino. Hoxe ímolo poñer de volta e media coa nosa tertulia, Nacho. Pues sí, tenemos ahora la tertulia de siempre, muy interesante, de ese europeo que nos va a hacer soñar de mañana y el domingo. Esperemos que directamente pasemos al domingo y el día de mañana lo llevemos con mucha tranquilidad. Pois deixoche soliño. I wish that I could fly. Pues como decíamos, toca poner de vuelta y media ese europeo y esas semifinales que se vienen mañana para nuestros hispanos. Y qué mejor forma de empezar la tertulia de hoy, pues con ese vídeo tan maravilloso, vídeo promocional de los hispanos para este europeo, que ya le queda poquitos días para acabar y saber quién va a campeonar en este campeonato de Europa. En el reino salvaje hay una figura ancestral que desata los temores más profundos. Su aliento se impregna en su presa, rompiendo el escudo impenetrable que defiende su quietud. Siento tu fuerza apoderarse de mi alma, ocupar mis pensamientos, volverlos imperturbables. Tu perseverancia y estrategia me hacen invencible. Tu alma guía mi voluntad. Tu espíritu alimenta mi coraje. Hago mías tus virtudes, el valor del grupo, su fuerza. Somos lobos. Somos hispanos. Comienza la batalla por la victoria. Y que se note, por supuesto, más que nunca, ese sonido de los lobos, ese rugir de los lobos, mañana por la tarde para una plaza en la final de este europeo. Y qué mejor que tener a tres expertos en la materia para comentarlo. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro enviado especial en Budapest, lo mismo está en Bratislava, que está en Budapest, Víctor García Pillo. Buenas noches. Hola, buenas noches. También tenemos a un gran periodista y analista de nuestro gran deporte, que imagino que ya estará echando los últimos porcentajes y los últimos análisis de este campeonato para a partir del lunes poder empaparnos de información. Edu Agulló, buenas noches. Muy buenas, Nacho. Muy buenas, Pillo. Hola.
Y por último, pues tenemos al entrenador de la Selección Nacional Junior, quien estuvo también en el TIE de España como segundo de Jordi en la preparación del europeo, tras la ausencia de César Montes por COVID-19, y entrenador del Cangas Frigoríficos do Morazo. Nacho Moyano Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Pues nada, que mañana tenemos una gran cita. Mañana tenemos una gran cita para cambiar la historia más reciente, evidentemente, contra estos últimos enfrentamientos que hemos tenido contra Dinamarca. Nos fallaron las cuentas, por lo menos a mí, en el día de ayer. Llevamos un día pues leyendo cositas en las redes. Pero a las semifinales, como decía María, al principio no hay rival fácil. Entonces, obviamente, le tenemos que ganar a Dinamarca y nos tenemos que meter, y ya a estas alturas creo que a nuestros hispanos les importa bien poco quién tengan enfrente. España se clasifica a semis sufriendo ante Polonia. ¿Qué sensaciones os dejó ese encuentro, Edu? Bueno, específicamente en ese encuentro las sensaciones no fueron buenas. Es cierto que tampoco es un partido fácil de jugar porque, bueno, tienes la presión de tener en ese momento que puntuar ante una selección que poco o nada tenía en juego, que no tenía nada que perder, que su máxima estrella no estaba en el campo. Además, una selección joven, que es una selección valiente y que ha crecido en los últimos torneos. Y bueno, pues a España no le funcionó durante prácticamente todo el partido la portería, no estuvo espesa durante diferentes momentos. Por ejemplo, también acusó, yo creo que personificado en Cañellas el COVID, porque fue un jugador que hubo momentos, tramos del partido donde fue realmente decisivo, aportó ese lanzamiento exterior que necesita la selección española, pero que sí que se notaba que cuando estaba 10, 15 minutos seguidos en pista, que las fuerzas flaqueaban, y bueno, también es normal, ¿no? Después de varios días de cuarentena. Entonces, bueno, por simplificar, las sensaciones no fueron buenas, pero en este tipo de partidos, al final, lo importante es ganar, y ojalá que ese buen partido llegue en las semifinales, que es donde sí o sí necesitas hacerlo bien para poder estar en la final. Nacho. Bueno, coincido con Edu 100%, ¿no? Yo creo que al final lo que sí que creo que tenemos claro y que coincidimos es que mañana vamos a tener que sacar nuestra mejor versión para poder ganar a Dinamarca, ¿no? No tengo tan claro quién ha hecho cuentas o a quién le fallaron las cuentas. Lo que sí que tengo claro es que al final el estar en semifinales es un objetivo más que cumplido, ¿no? Yo creo que el trabajo, pues ya llegados a este punto, evidentemente un año más, bueno, pues es un exitazo de todos, y bueno, pues que creo que hay que estar muy contentos y muy orgullosos de lo que hacen todos los años por estas fechas los hispanos, ¿no? Al margen de eso, pues bueno, son 2 partidos para ganar una medalla, para ganar un partido que te da un metal, y evidentemente a este nivel puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que a un partido las fuerzas se igualan, y evidentemente no hay que engañar a nadie. Yo creo que Dinamarca es el equipo que se ha mostrado más sólido, salvo esos 12 minutos del partido de Francia raros, ¿no? Vamos a decir raros. Hasta ese momento yo creo que ha sido el equipo más sólido, ¿no? Pero bueno, pues tendremos nuestras opciones y habrá que agarrarse a ellas. Y yo desde Budapest. Bueno, hombre, un poco coincidir con los dos, ¿no? Pero yo quiero matizar algo, que es que nos están acostumbrando mal quizás los hispanos, y ya da igual cómo y en qué circunstancias. Lo cierto es que llevamos 6 semifinales consecutivas, y eso es algo que hay que poner en valor, independientemente de esas pequeñas cosas, de sensaciones, de momentos, de partidos buenos, malos, errores, que eso a lo largo de un campeonato pues siempre hay. Y que no se está teniendo en cuenta otra cosa que tiene mucha importancia, que es que este cuarto puesto nos da plaza directa al Mundial y nos da plaza directa al próximo europeo. Es decir, que hay 2 años en los que Jordi va a poder trabajar en este cambio generacional que poco a poco está introduciendo, va a poder trabajar con muchísima más tranquilidad y sin la presión que supone el tener que jugar esos pre-europeos o esos pre-mundiales, ¿no? En cualquier caso, insisto, yo me quedo con esa situación, éxito absoluto, y mañana pues Dios dirá. Pues hablabas de nuevas incorporaciones, hablabas de ese relevo generacional, y yo quiero continuar en esa línea que tú planteabas. Es decir, es obvio que hay un relevo generacional en esta selección. Llama también poderosamente la atención que evidentemente la forma de jugar y
y integrarse en el juego, pues es parte de un trabajo muy bueno, ¿no?, que lleva el cuerpo técnico de la Real Federación Española de Balonmano. Pero yo tenía, si destacaríamos a alguien, pero por hablar un poquito del relevo generacional, y qué os ha parecido el ensamblaje, ¿no?, de toda esta gente que ha entrado en este europeo, por lo menos recientemente. Pillo. Yo creo que eso es un éxito, como decías tú, de Jordi, ¿no? Que ha ido poco a poco metiendo a esta gente, ha hecho muchas convocatorias en partidos, digamos, menores, entre comillas, o amistosos, y entonces la dinámica ya, una vez que das el salto definitivo, como le pasó a Tarrafeta, como le pasó a Casado, o a Cauldi mismo, o a Chema, pues ya es más fácil, ¿no? Entonces eso es una labor que hay que hacerla con tiempo, con paciencia, para en el momento justo provocar la menor ruptura o la mayor facilidad para entrar en la sistemática del equipo, ¿no? Yo creo que ahora no ha sido un cambio tan brusco como quizás esperábamos, pero ya han entrado jugadores y yo creo que después de este torneo a lo mejor entra alguno más, en fin, que ya está ahí llamando a la puerta, y que todo esto es un proceso que se está haciendo con mucha cabeza y con mucha calma. Nacho. Bueno, yo creo que lo has vivido, además, lo has vivido Sí. recientemente. Incluso Sí. estos jugadores los has visto en base y los has sufrido también en base en algún CESA, en algún Sí. torneo, ¿no? Yo creo que al final hablar de relevo generacional, coincido con Pillo, tampoco es tan grande, ¿no? Yo creo que para hablar de relevo generacional quizás tendría que haber muchos más cambios de los que hay, ¿no? También es verdad que se tienen que dar dos circunstancias para que eso pase. Uno, que los de abajo vengan apretando, que creo que se está dando el caso, pues mismamente Agustín y Ian, por hablar de dos que están destacando más en este campeonato, que creo que Ian hubiera destacado más de no haber sido positivo y haber cogido el COVID, que creo que le ha cortado un poco esa trayectoria que parecía que llevaba en el campeonato, algo de lo que se ha favorecido a Agus, porque al tener más minutos creo que le ayudaba a meterse en dinámica y ha hecho un par de partidos muy buenos, aunque en el último quizás le vi un punto de fatiga por no haber tenido prácticamente cambio, ¿no? Al margen de eso, pues que evidentemente los que están por delante, pues que decidan dar el paso a un lado o que su nivel pues decaiga, ¿no? El caso de Raúl Entre Ríos como el más exagerado de todos, ¿no? Que no es que haya decaído el nivel, sino que él mismo ha decidido quitarse porque podría haber seguido jugando tranquilamente, ¿no? Coincido con Pillo que al final es una noticia súper positiva el tener ya la clasificación para los próximos campeonatos, lo que seguramente ayude y facilite la posibilidad de poder entrar, ¿no? Y luego, bueno, pues como parte implicada, porque lo he vivido en primera persona, es evidente que el trabajo tiene una correlación y se ve desde la selección absoluta hasta las concentraciones más de gente más pequeña, en la que ya todo el mundo trabaja en la misma línea, en la misma dirección, absolutamente todo igual, de tal manera que cuando tú entras a trabajar con la selección y el número de sesiones es tan reducido que no te da para poder hacer muchas cosas, ya llevas muchísima parte del trabajo hecha y realmente lo único que tienes que hacer es que tus relaciones con los jugadores con los que vas a competir o a entrenar pues se empiecen a coordinar, ¿no? Y es un poco pues lo que se hace y lo que se hizo en estos días que yo tuve la suerte de poder estar con ellos y la verdad que ver entrenar a Agus y a Ian, por ejemplo, o a Cauldi, que ha mencionado Pillo, joder, es que si ellos son capaces de soltarse y de que la presión no les pudiera, como así ha sido el caso, iban a estar a un muy buen nivel. Edu. Sí, bueno, coincido también. La verdad que no ha sido una revolución, ni mucho menos, porque, bueno, con muchas selecciones se ve que cuando empieza el ciclo olímpico hay una revolución importante, e incluso a lo largo de la historia con la selección española lo hemos visto en alguna ocasión. Y aquí Jordi Rivera ha apostado por una transición suave y ya no solo post Juegos Olímpicos, sino que ya empezó previamente. En los últimos años, entrando en convocatorias, sobre todo de torneos de concentraciones, de torneos amistosos, clasificatorios. También fue metiendo pequeñas píldoras en grandes torneos, entrando jugadores, como recuerdo en el anterior mundial que entró Rubén Marchán, que ahora no está en la convocatoria, pero bueno, que sí que va introduciendo nuevos jugadores que se van aclimatando muy bien a un bloque que se sigue extendiendo, ¿no? Como decía Pillo, a lo mejor pues muchos, y entre ellos me incluyo, pensábamos que los cambios iban a ser
no bruscos, pero sí un poquito más agudos después de estos Juegos Olímpicos, que a lo mejor iba a jugadores con una alargada trayectoria que ya se iban a caer, no ha sido así y ha apostado pues por eso, ¿no? Pues por mantener el bloque, seguir siendo competitivos y meter en dinámica a los jugadores que van a tener que liderar a la selección española en los próximos años. Y la verdad que está siendo un acierto rotundo. Por un lado están los resultados, porque estar en semifinales es un éxito clamoroso, estar entre los 4 primeros es lo que marca el haber hecho un grandísimo torneo o no haberlo hecho. Y luego también hay que hablar, aparte de la buena labor de Jordi Rivera, de la buena labor de los jugadores, porque lo que está haciendo, por ejemplo, Agus Casado en este torneo no es ni mucho menos fácil. Además, es un jugador que no está acostumbrado a medirse con este tipo de jugadores, porque no es un jugador que habitualmente esté jugando la Champions League. Es cierto que juega en Europa con el Logroño, pero no juega semana tras semana contra los mejores jugadores del mundo, y aquí la verdad que lo está haciendo con una experiencia que parece que es su quinto europeo, que lleva más de 100 internacionalidades y en ese sentido creo que además de darle esa alabanza a Jordi Rivera, que realmente la merece, pues también tenemos que darle lo que se merece a un jugador como Agus Casado, que está haciendo un torneo impresionante. Sí, te leía algún Twitter estos días que hablabas, es cierto, ¿no? Esa entrada tan poderosa de los jugadores, y en este caso pues de Agus, que parece que lleva toda la vida jugando en los hispanos, la verdad, ¿no? Sí, porque es que además de aportar, que por ejemplo Ian Tarrafeta, que coincido con Moyano, que le vino muy mal el COVID y que estaba cogiendo importancia, estaba aportando, siendo un jugador importante, pero es que Agus Casado ha habido momentos en el que ha sido el líder de la selección española. Y eso es que ni mucho menos es sencillo para un jugador que está en su primera gran experiencia a nivel internacional. Yo creo que se han dado los dos casos, perdona Nacho, yo creo que se han dado los dos casos, ¿no? Que al final el COVID de Joan y de Ian, al final es como que ha dejado un poco huérfana esa parcela quizás de un poco de líder en el ataque, y yo creo que Agus, evidentemente, como dices tú, sin ningún tipo de experiencia previa a este nivel de élite, digamos, lo ha asumido como si llevara 25 años haciéndolo, ¿no? Es que no parece que no le pesa, ¿no? Yo quizás el día de Polonia sí que le vi con un punto de fatiga porque había tenido que acumular demasiados minutos por esto mismo los partidos previos, pero desde luego que es para quitarse el sombrero el campeonato que está haciendo, ¿no? Creo que me apareció leer hoy en una estadística, aunque como has puesto tú, Edu, creo que están brillando un poquillo por su ausencia el rigor de las estadísticas, que era el jugador de España que más asistencias y que más goles llevaba, ¿no? Sí, por encima de 30 en los dos. Y bueno, vamos a dar por hecho que eso también. Malo será que en los goles sí se han equivocado. Y Pillo, y que ya va siendo hora de que también estemos muy orgullosos del producto nacional, ¿no? Porque a veces nos cansamos de decir que sí, los nórdicos, sí, los de Centro Europa, que también tenemos gente muy competitiva. Y esta es la realidad al final. Nosotros tenemos lo que tenemos. Y si algo han hecho bien los entrenadores españoles es sacar rendimiento y recursos de lo que hay. Nosotros tampoco, vamos a ver, es que sobre esto hay una polémica que a lo mejor se entiende mal. Nosotros tenemos nuestro estilo de juego y nuestras condiciones antropométricas y nuestra forma de jugar y nuestra inteligencia y nuestra calidad táctica. Pero ojo, eso no está en contraposición con tener buenos lanzadores y tíos de 2 metros, ¿eh? Ojo, porque yo creo que en este europeo se ha echado mucho de menos, por ejemplo, a Dani Dusevallev y a Alex Dusevallev, que son 2 primeras líneas potentes que a lo mejor en determinados momentos seguro que nos iban a dar buenas cosas, ¿no? Nuestro juego es el que es, le sacamos un rendimiento brutal, pero tampoco hay que descartar otras formas de jugar. Son más alternativas que tienes y que le va a dar más calidad a tu juego, ¿no? De ataque y de defensa. Pero yo insisto que esto nos va bien. ¿Hasta cuándo? Pues yo creo que es una línea. De hecho, muchos equipos están tratando de jugar a lo que lleva jugando España hace mucho tiempo, ¿no? Y han variado. Yo veo, por ejemplo, jugar a Suecia o jugar incluso a Alemania, que por tradición Edu y Moyano a lo mejor no son jóvenes y todo, pero era un balonmano mastodóntico y muy físico y lento, sin calidad táctica, y ahora están jugando ya ese juego también, ¿no? Y el nuestro es así, y da resultado de momento. La propia Holanda, ¿no? Percibo que Jordi
y me imagino que los demás seleccionadores e entrenadores del equipo nacional también estarán buscando ampliar esa calidad en los recursos con gente grande y con gente que aporte kilos y peso y centímetros, ¿no? Digo que la propia Holanda, ¿no? Parece que también tiene un estilo así, bueno, parecido, con un central más táctico, más jugón, que mueva un poco a algún primera línea un poco más grande, aunque tampoco Kai Smith es que sea un lateral muy grande, sino que es más parecido al juego de... Perdona, Moyano, pero es que Smith Stein es pequeñito. Pero es que yo estoy viendo jugar como juega España a Gottfriedson, por ejemplo, que tenía fama de troncazo y de tal, y está empezando a jugar entre líneas, a buscar pivote, a buscar fijaciones para dársela a los laterales, en fin, que ya no es solo de pequeños el juego ese ahora mismo. Sí, o la propia Croacia, ¿no? Pillo, que has visto más tradicionalmente, que juega con 3 primeras líneas mucho más grandes, un central mucho más grande como Dubnjak, ahora evidentemente con Cindric ahí siempre es Cindric y 2 laterales más grandes, o no ha estado Cindric porque tenía COVID y sacaban al Gatsa, se llamaba, ¿no? Este chico que igual también era un perfil de este tipo más jugón, más táctico. Sí que es verdad que sí que quizás están intentando buscar parecerse más a España, y desde aquí lo que pensamos es que nos tenemos que parecer más a los nórdicos igual erróneamente. Lo que sí que te digo es que aquí el producto que tenemos es el que tenemos, que allí, por mucho que los llevemos allí, los intentemos colgar de los pulgares, de los pies y demás, no nos crecen lo más mínimo, Va, nos toca hablar un poquito de la rival de mañana. Nos toca hablar un poquito de Dinamarca, Edu. Pues el Coco. La verdad que nos ha tocado el gran favorito. Evidentemente, en un fin de semana como este... ¿Nos ha tocado no? Han provocado... Es que las cuentas que yo hablaba al principio iban en esa dirección, ¿no? Perdona, Edu. Sí. Bueno, pues no sé si ellos han elegido este cruce o bueno, pues la verdad que si te pones a pensarlo fríamente es un tanto extraño, la verdad, que pensar en que hayan podido elegir tomar esa decisión, sobre todo por el hecho de dar vida a una selección como Francia, porque bueno, creo que enfrentarte en semifinales a España o Suecia creo que bueno, pues me parece irrelevante. Son 2 partidos que vas a tener que pelear y con selecciones que te pueden ganar, pero que vas a partir con favoritismo, pero darle vida a Francia a mí siempre me parece un error. Y bueno, ya centrándonos en Dinamarca, bueno, pues es la vigente campeona del mundo 2 veces seguidas. Se quedaron a las puertas de volver a repetir el oro olímpico en los pasados Juegos. Se lo arrebató Francia en una final donde fueron realmente superiores, y lo que sí que se le ha resistido en los últimos años ha sido el europeo, porque no lo conquista desde 2012, llevan 10 años sin que Dinamarca haya podido ganar el europeo, y probablemente pues hay varios jugadores de esta generación que tendrán especiales ganas de ganar el torneo, y llegan con un equipo que tiene un fondo de armario espectacular, que ayer lo comentaba, creo que con mi padre, que estábamos viendo para la Kevin Moller haciendo un partido espectacular, y yo le decía, pero es que en la grada están Yannick Green y Emil Nielsen, que podrían ser perfectamente titulares en una selección como la francesa, con lo cual es una muestra del potencial que tiene Dinamarca, que ayer en una selección francesa que se jugaba la vida, se permitió el lujo de jugar sin sus 2 laterales titulares, probablemente los 2 principales candidatos al MVP del torneo. Se permitió el lujo de jugar sin Saustrup, que es un pivote espectacular, y aún así, pues si no ganó es porque no quiso. Con lo cual, no hace falta decir mucho más. Vamos a tener que jugar contra una selección espectacular, que tiene muchísimas armas, que está haciendo un grandísimo balonmano, que los datos demuestran que son los mejores, porque es el mejor ataque y la mejor defensa del torneo. Y que bueno, que España va a necesitar hacer su mejor partido, que la portería pare, defender bien, correr, intentar huir un poquito en la medida de lo posible de ese ataque posicional, y bueno, lo que está claro es que España nos ha dado durante muchos años motivos para que confiemos en ellos y para que veamos el partido con ilusión. Menos mal que ha dicho esto último, si no yo me hubiera ido a la cama ya a acostarme ya mismo.
No, pues firmo debajo de todo lo que ha dicho, porque es que es una realidad. O sea, lo que tampoco podemos hacer es andar a esconder la realidad, y la realidad es esta, ¿no? Añadir a todo lo que ha dicho Edu, que en los 2 últimos enfrentamientos que hemos tenido con ellos, yo creo que ellos sí que quizás nos buscaban más que ayer creo que fue una cosa rarísima. O sea, si lo intentan hacer peor, creo que no les sale, porque la sensación que daba con la alineación que sacaba era que sí, que tampoco tenían muchas ganas de ganar. Luego fueron ganando todo el partido con una facilidad pasmosa, y en esos últimos 12 minutos yo creo que es inexplicable. O sí, que quizás que parece que se equivocaron y volvieron, sí. No sé, quizás es lo único en lo que pueda, yo creo que estar en desventaja clara con nosotros, que creo que es en el grado de competitividad en un partido así a cara de perro. O sea, yo creo que ellos, a un partido en el que todo les sale bien, como los últimos que han jugado, que siempre han ido por delante en el marcador, que siempre han llevado las cosas claras, creo que a eso es muy difícil ganarles. O sea, a favor de marcador, con Hansen jugando suelto, con Gitzel jugando suelto, con Holmes jugando suelto, creo que es muy difícil competir, muy difícil. Lo hemos hecho estas 2 últimas veces y lo vamos a hacer mañana seguro, pero que es mucho más difícil que si tú vas por encima y les atascas un poco y tienen que apretar los dientes y tienen que bajar al barro, ¿no? Yo creo que hay que intentar llevarles al barro, que sea un partido complicado, que sea un partido duro, difícil, y luego que creo que tácticamente somos mejores desde el banquillo, o esa es mi percepción, ¿no? Hay que ver cómo ajustamos ese posible 7 contra 6 en el caso de que salgamos 5-1 en algún momento y se les atasque, a ver qué solución damos y cómo ajustamos, que en campeonatos anteriores nos ha hecho daño. Pillo. Bueno, más o menos lo mismo. Yo voy a empezar por lo... Seguro que tienes algo que añadir, ¿eh? Y también nos tienes que decir... Por supuesto. Y también hay nos cosas tienes... que a lo mejor, y a también lo nos mejor no tienes se que pueden decir algunas cosas. Y también nos tienes que decir algo de un artículo que mañana saldrá en alguna... No, y el título de mi comentario mañana en el Diario de Pontevedra es un poco lo que matizó Edu al final, ¿no? Es ilusión contra la lógica. Vamos a ver, Dinamarca tiene 2 equipos que podían ganar perfectamente el europeo. Con todas las falcatruadas que hizo su entrenador ayer, fueron ganando claramente a una Francia agobiada, y solo al final, encima ya no es que dejar a 3 jugadores básicos fuera. Claro, aquí nos estamos olvidando de que hay un tercero perjudicado, porque ahora he leído algunas declaraciones de la prensa islandesa y hay que ver cómo ponen ya no solo al equipo danés, sino a los daneses. ¿Quién se puede fiar de un danés? Situaciones de... Claro, había un tercero perjudicado, pero al margen de esos 3, que se puede entender que a lo mejor le quiere dar descanso, pero es que el partido anterior contra Países Bajos iba ganando de 11 y los tenía los 3 en la pista, ¿eh? Y Gitzel jugó creo que 50 minutos o 40 y tantos minutos. Un partido que podía jugar el equipo junior danés. Entonces, y después durante el partido sale Möller de portero, hace una primera parte con un 40%. Möller, que había jugado creo que un poco más de la mitad del tiempo que Landing, lo cambia en el segundo tiempo. Y en fin, bueno, que al margen de eso, que España va a tener que hacer un buen partido. Y también coincido con Moyano en que los nórdicos en general son equipos de jugar muy con el viento en popa. Entonces hay que apretarles, así como los franceses, los latinos, somos más de la pelea, nos rebotamos con el resultado y no nos venimos abajo. Y creo que esa es una de las claves de España. España ha tenido momentos nefastos de juego, malísimos, y no se ha descompuesto nunca, no le ha perdido la cara al partido nunca. Yo creo que los nórdicos en eso no son tan fuertes mentalmente como nosotros. Como se vayan rápido en el marcador, sí que va a ser complicado. Pero si les mantenemos ahí con el aliento en el cogote, tendremos opciones. Ese creo que será uno de los principales objetivos, tratar de no irse del partido en ningún momento. Y por supuesto hablabais de claves. Yo quiero añadir algo más también y vamos a hablar un poquito de esa portería de los hispanos, ¿no? Una portería increíble, una portería que está campeonato tras campeonato, está siendo clave. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, empiezo yo. Yo creo que, bueno, los números están ahí, que está siendo la peor actuación de la portería española en los últimos torneos,
pero principalmente porque también nos tenían muy mal acostumbrados. Creo que en el pasado Mundial estuvieron los dos entre los 10 mejores porteros del torneo y en el anterior europeo, pues creo que Rodrigo Gonzalo creo que había sido el tercero y Rodrigo, pues a lo mejor había sido el 11º. Habían estado claramente por encima del 30%, aquí están en un 29%, creo, en lo que llevamos de torneo. Pero lo que sí que transmite mucha tranquilidad en la portería española es que son dos porteros que, pues por experiencia y por calidad, suelen aparecer en los momentos importantes. Les hemos visto incluso durante este torneo tramos de partido o casi partidos enteros donde no estuvieron, prácticamente no aparecieron. Sin ir más lejos, el otro día contra Polonia, creo que ya 0 paradas la portería española en la segunda parte y las últimas 2 las sacan. Y eso se ha visto en más de un partido. Entonces, pues bueno, pues creo que hay motivos más que de sobra para confiar en la portería española, que creo que además, bajo mi punto de vista, poco le tiene que envidiar a la portería danesa. ¿Nacho? No, coincido con Edu plenamente. Yo creo que hay en algún puesto en el que creo que miramos a la cara a los daneses y desde luego la portería es uno de ellos, ¿no? Quizás podríamos discutir si Landin es el 1, pero seguramente estaríamos todos de acuerdo en que Gonzalo Rodrigo no los llevaríamos nunca más allá del 5º, 6º, 7º mejor portero del mundo, ¿no? Y al final eso pues te da una media de que tienes una portería evidentemente muy, muy solvente, ¿no? Otra cosa es que creo que, bueno, pues quizás no está siendo su mejor campeonato, aunque, bueno, como decía Lorenzo Rico, hay que parar las que hay que parar, ¿no? Ni una más ni una menos. Y ojalá pues mañana toquen 0 y paren las que tienen que parar para ganar el partido, ¿no? Que creo que eso será difícil, ojalá paren más de 1, de 2 y de 3, pero que bueno, yo creo que sí, evidentemente en condiciones normales nuestra portería es, bueno, nivel top mundial y que mañana seguro que van a estar, vamos, seguro. Sí, evidentemente hablabas de eso, hablaba Edu de esos 2 últimos lanzamientos y hablabas tú de que al final el portero de balonmano, aunque sea siempre una frase hecha, que tiene que parar cuando tiene que parar en esos momentos claves. Y para muestra un botón tenemos algunas imágenes del doble paradón de don Rodrigo Corrales, que nos clasifica para semifinales. Operación de bola para Polonia. Aparece Olenic metiendo esférico. Bien, Rodrigo. Rebote. El equipo polaco. Ahora por el otro extremo. Corrales Rodal. Madre mía, lo que ha parado. Lo más importante. Hay que aparecer cuando hay que aparecer. Madre mía. Decía siempre don Lorenzo Rico. Hay que parar las que hay que parar. Y madre mía, qué 2 valores. Bola para España. Pues estabas tú por allí, Pillo. Cuéntanos. Sí, la verdad que fue un momento de éxtasis. Estamos un poco ya como deprimidos y fue un momento culmen de este torneo, ¿no? Siempre hay momentos especiales, este es uno de ellos. Yo quiero añadir algo más respecto a la portería. La portería siempre tiene una importancia vital en nuestro juego. Pero yo creo que en España todavía tiene más importancia. Porque por momentos tenemos un ataque posicional que se puede atascar con defensas cerradas, porque no tenemos claridad de ideas, porque no abrimos bien hacia afuera, porque, en fin, por lo que sea, porque falla Adrián Figueras, por lo que sea. Si nuestra portería para, entramos en una dinámica de juego de ataque que nos es mucho más ventajosa, que es correr. Y subir en segunda oleada, subir en contraataque directo, en donde tenemos que hacer goles. Si España no consigue hacer goles en esa tesitura, le va a costar llegar a 25 goles en un partido. Y en eso es fundamental, primero, defender bien, lógicamente, porque al portero hay que ayudarle, y después que los porteros estén bien. En lo demás, coincido, tenemos la portería top al nivel de la danesa y muy superior a la mayoría de las que están aquí. Por supuesto, teníamos que tener declaraciones de nuestro gallego en este europeo, ¿no? Y las sensaciones que está teniendo como protagonista también final de ese choque. Tenemos... Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Sobre todo por haber ayudado al equipo y haber ganado ese partido que nos metía directamente en semifinales. Es cierto que fue un partido complicado, jugar contra Polonia siempre nos cuesta muchísimo. Ellos pues tenían la forma de tirar, nos costó muchísimo la realidad entrar a los porteros en la segunda parte. Sí que al final se siente un poco de liberación, obviamente un momento muy especial porque
eran acciones determinantes. Al final hay partidos que las cosas no se dan bien, pero hay que saber estar, mantener el tipo y estar ahí hasta el final, con lo cual la sensación es muy especial, pero bueno, todavía quedan 2 pasitos más. Over the seas and all the grays, to anywhere I please. Del partido contra Dinamarca, la realidad es que es un equipo que en las 2 últimas semifinales, pese a haberlas luchado, pese a haber estado cerca, son los que nos han apeado de estar en esa final, ¿no? Con lo cual sabemos que es un equipo muy difícil. Yo creo que hoy en día un clarísimo favorito, con una cantidad de jugadores, porque al final todo el mundo puede pensar en Landin, Hansen o Gitzel, pero después, habéis visto ayer, sale el otro lateral derecho y mete 10 goles, sale Holmes y mete 10 goles. Al final tienen grandísimos jugadores en todas las posiciones y es un equipo que habrá que pelearlo muchísimo. Esperemos tener un gran partido, estar en esa final el domingo, pero bueno, habrá que pelearlo y seguro que será un partido bonito de ver. Desde aquí queremos agradecer al Departamento de Prensa de la Real Federación Española de Balonmano pues, por facilitarnos estas declaraciones de Rodrigo. También queremos incluir en esta parte del programa, chicos, esa acción, esa última acción contra Rusia, ¿no? Última acción 7 metros, con otro gran portero, evidentemente Gonzalo Pérez de Vargas en la portería. Y sí es cierto que nos gustaría que la gente que está viendo el programa pues nos dejara sus decisiones en comentarios, ¿no? Pero vamos a ver esa última acción y también me decís más o menos lo que opináis cada uno sobre esa última acción. Dentro vídeo. Die Auszeit von Petkovic und dann schauen wir uns an die letzten Sekunden dieses Spiels. Steckt Santalov durch, Shishkarev und dann die Sirene. Alle denken, das Spiel ist zu Ende. Nein, nein, es gibt den Videobeweis. Die dänischen Schiedsrichter schauen sich die Szene an. Nein, der Abwehrspieler Fernandes steht nicht im Kreis, touchiert aber Shishkarev. Und mit dem Videobeweis heißt es 7 Meter Russland. Soroka gegen Gonzalo Pérez de Vargas. Gibt's noch nicht. Keine Unentschieden für Russland. Kaum zu glauben für Petkovic. Venga, decirme cosas, Pillo, ¿qué? Yo en directo no me pareció penalti y en la repetición que estaba viendo en un monitor allí debajo tampoco me pareció penalti. Lo cierto es que el árbitro de fondo inicialmente hace un amago de pitarlo y después da por acabado el partido, ¿no? Y lo van a ver al VAR. Yo creo que Ángel Fernández se queda quieto, que Shishkarev es el que va a buscar, que ahora no se puede volatilizar el defensor. No hace ningún además de tocar al atacante. Para mí no es 7 metros. Edu. A mí en directo me pareció que había llegado bien Ángel y en la repetición creo que llega tarde y para mí 7 metros. Nacho. Bueno, me pasó un poco como Edu. En directo me pareció muy claro. Con el calentón del momento me seguía pareciendo muy claro. Y ahora cuanto más la veo y menos relevancia tuvo en el resultado final y en la clasificación del equipo, creo que el paso largo ese que da Ángel, el long step este famoso que te cuentan ahora los árbitros, que de hecho tuvimos una reunión hace poco con Sabroso sobre estas acciones y nos vino a explicar un poco lo que quieren pitar o lo que quieren, el criterio que quieren tener en cuenta. Y nos habló mucho del famoso long step del llegar mucho antes y de que, bueno, que en teoría deberías intentar que tu cuerpo cupiera dentro de un cilindro, ¿no? Digámoslo así, que no hubiera absolutamente nada que sobresaliera de él. Pues si tienes este criterio en cuenta, pues bueno, pues sí que puedes pitar 7 metros. Lo que pasa es que coincide un poco también con Pillo en que, entonces, ¿qué hacemos con los exteriores? ¿Cómo les decimos a los exteriores que tienen que defender esas acciones de lanzamiento? Que se quiten, es que no hay otra. Pues ahora vamos ya para ir terminando, 2 preguntas en una. Que me digáis rapidito, ¿quién os ha sorprendido en cuanto a jugadores? Este europeo, el otro día hablábamos con Pillo, ya decía algún nombre, ahora tenemos a Edu aquí a Nacho, ¿quién os ha sorprendido gratamente en este europeo? Por un lado, y la otra pues es evidente, por quién apostáis en la final y evidente un campeón. Edu. Bueno, pues como sorpresa del torneo, a nivel colectivo creo que Holanda, por cómo ha rendido, porque es cierto que tiene jugadores que los conocemos, como Luke Steins, que está brillando en el PSG, como Kai Smits, que ya está en Bundesliga, pero creo que no tiene una selección para pelear como peleó, con muchos jugadores jugando en ligas menores. De hecho,
pues, por ejemplo, el lateral izquierdo Danny Weigens, que hizo un torneo espectacular. Para mí también una de las revelaciones del torneo. Está jugando en segunda división en Alemania, con lo cual creo que a nivel colectivo, pues bueno, señalaría a Holanda como esa gran revelación. Y aunque parezca que vaya a tirar para casa, que si tengo que señalar un jugador que ha sido la revelación del torneo, para mí es Agus Casado, porque lo repito lo que decía al inicio, es un jugador que no vemos habitualmente en la Champions League, o sea, que no tiene esa experiencia de medirse contra los mejores, y ha sido un jugador que ha liderado a una de las selecciones semifinalistas durante al menos diferentes tramos del torneo. Pillo. Yo colectivamente quizá también Países Bajos sea la que más ha sorprendido porque yo creo que es su primer torneo grande, por lo menos que yo recuerdo, no lo recuerdo haber visto jugar. Estuvo en el anterior europeo, que debió ser el primero. El anterior europeo. Bien, el primero de los de 24. Además, con la victoria que tuvo sobre Hungría, dinamitó todo ese grupo y le dio muchísima vivacidad al torneo, hasta el punto que los húngaros no fueron capaces de resarcirse de esa victoria. Quizá Países Bajos sea la mayor sorpresa. Y en cuanto a individualmente, pues para mí el portero checo, Marva, me pareció un portero joven y con un futuro fantástico, y que porque yo no lo conocía, me sorprendió gratamente, ¿no? Si no me equivoco, Pillo, la próxima temporada va a estar en uno de los grandes de Europa. Kiel. En el Kiel está. Sí, bueno, se ve que ya los que lo conocían pues ya sabían de sus cualidades, ¿no? Se me olvidaba el tema de quién llegará a la final. Esa final, venga, Edu, me olvidaba, de que te saltaste la pregunta, no querías mojarte, Bueno, pues voy a decir Francia en la otra semifinal, porque, bueno, pues creo que estaban con pie y medio fuera y es una selección a las que hay que pisarla para matarla, que si la dejas vivir, pues va a ser una selección muy peligrosa. Además, bueno, vamos a ver Suecia con qué plantilla puede estar, porque no sé si hoy leí que tuvieron algunos problemas con algunos test de incluso jugadores que ya habían vuelto a jugar, y además hoy ha dado positivo Lucas Andel, el lateral derecho del Aalborg. Y luego en la otra, mi corazón me hace decir España, y la cabeza, por un lado, la verdad, me manda que diga Dinamarca. Con lo cual me voy a dejar guiar por el corazón y digo España. Pillo, tú tienes que mojarte también en eso de campeón. ¿Quién llega a la final? Yo bueno, os advierto que yo en esto soy rematadamente nefasto, porque vi como favorito máximo Hungría y no ha pasado ni la fase de grupos. En la otra semifinal yo creo que Francia es clara. Suecia no está bien. Tuvo 10 minutos muy buenos contra Noruega, pero no está bien. Calvogard está mal, Ekberg está mal, Hampus Wagne contra el último partido no estuvo nada bien, y no la veo bien. Por tanto, yo también soy como Edu, soy que los franceses en estos momentos son muy buenos. Y por la otra tenemos ese tema también, ¿no? El corazón en la cabeza. Yo creo que va a ganar Dinamarca. Muy a mi pesar y llevándome una decepción, creo que va a ganar Dinamarca. Nacho. Bueno, voy a empezar por los equipos, por alargar un poco la cuestión de la apuesta. A mí, mira, por cambiar un poco el tercio, me ha llamado mucho la atención, que ya me la llamó cuando fuimos a jugar allí con la B, Rusia, ¿no? Y los jugadores jóvenes que tienen. A mí Kosorotov me parece una barbaridad de jugador. Al margen del otro central, que se me ha ido el nombre ahora, se me ha ido el santo al cielo, que estaba en Szeged, que está ahora Sinnikov, perdón, que igual, que me parece también un jugadorazo. Pues creo que tienen ahí una generación joven con la que poder tirar para adelante y que tienen bastante recorrido. Ya en el Mundial de Egipto estuvieron muy bien, dieron alguna sorpresa, y aquí han dado todavía un paso más hacia adelante. Y de jugadores, a mí me ha sorprendido muchísimo, que Edu y demás analistas antes de empezar el torneo ya lo destacaron, el lateral derecho zurdo islandés, Magnusson, ¿no? Sí. Que, bueno, me ha fascinado, me ha parecido una barbaridad, ha hecho un torneazo espectacular, y
y si no, tenían a Christiansen, ¿no? Que es el compañero de Ian y de Peciña. No, el que jugó, ese no jugaba, Kari Christiansen es el compañero de Peciña que no jugaba apenas. No es, el que pero jugaba no es Vigo Christiansen, que es Juan Stuttgart. Pues también me gustó muchísimo los partidos cuando salía también a jugar, hostia, qué cantidad de zurdos y de nivel, al margen del Kielce, que me encanta, y aunque creo que ha ido de más a menos. Empezó el torneo sin fallar y con una eficacia tremenda y se ha ido viniendo quizás un pelín abajo y bueno, pero también me han gustado mucho los jugadores islandeses, que no los conocía particularmente, me han gustado mucho. Y en cuanto a la apuesta, esperemos que en los equipos no te equivoques. Cuidado, ¿vale? Sí. La final del domingo, ¿vale? Céntrate. ¿vale? Yo voy a optar por un España-Francia, que creo que sería algo para poder morir de gusto, ¿no? O sea, lo que es un España-Francia y vivirlo allí in situ, Pillo, que tenga la suerte de poder estar allí, es una auténtica pasada, ¿no? Vamos a intentar pelear por ello y... Si yo dije Dinamarca, no descartes que sea un España-Francia, ¿eh? O España-Suecia incluso, Pillo. O España-Suecia ya para redondear. Oye, que muchísimas gracias a todos, que como siempre os lo agradecemos un montón que llenéis de tiempo y de todo lo que sabéis estas tertulias. Esperemos celebrar el domingo pues otro campeonato más, ya sería el tercero consecutivo de nuestros hispanos y estaremos para la semana para contarlo. Y nada, que esperamos disfrutar, que mañana vamos a ganarle a Dinamarca y que Pillo se va a equivocar otra vez, vamos a jugar la final y que todo va a ser correcto. Pillo, contrólate en la celebración del domingo, porque yo sé que va a llegar a España. Bueno, si somos campeones, te aseguro que no me voy a controlar, ¿eh? Te lo creo. Sigue mandando las fotos, sigue subiendo las fotos de los sitios a los que vais, Pillo, que el tour gastronómico también está siendo... Lo hago por vosotros, eso, ¿eh? También os digo que Pillo es bastante talismán, ¿eh? Que torneo al que va, que torneo al que España coge medalla, ¿eh? Creo que tiene un porcentaje bastante alto, ¿eh? El primer mundial que ganó España estaba yo allí en Túnez. Yo de eso me acuerdo. Y yo diría que de los últimos torneos que España no hace semifinales, que fue el Mundial de Francia, diría que no fuiste. No fui. Hostia, a ver si Blanque se anima y nos dices Dinamarca. Nos jodiste. Es acojonante que Edu tenga datos de eso también, ¿eh? O sea, eso ya es para caer por el culo. Ese tenía trampa, porque en ese estaba yo y me sonaba que Pillo no había estado. Vale. Oye, que muchas gracias, que nos vemos, que muchos besos y muchos abrazos y gracias. Vale. Un abrazo a todos, Pillo, disfruta. Gracias, chao. ¿Qué fin de semana se ven, Nachiño? Pues la verdad que sí. Mi apuesta, los hispanos, de principio a fin, por todo ese trabajo que llevan haciendo y por toda esa gente joven y por la gente menos joven y por el que decían ellos que no hay relevo generacional, seguramente que no, por todo y más hay que apostar por esta España, porque evidentemente han desplegado un juego espectacular y maravilloso y tenemos que estar con ellos y tenemos que creer en ellos. Pues sí, y qué gañas de europeo, de semis, de esa final que contamos con que vai estar España porque lle imos dar todo o noso apoio, dos partidos da volta da Copa da Raíña, onde lle desexamos moitísima sorte o Mecalia Atlético Guardés, Godoy, Maceiras, Rubén Sabalomán, Porriño, que gañas de moito balomán, temos un fin de a tope, pero bueno, Nacho, si me permites, voume tomar a licencia, xa que estou aquí en directo. Permítoche. Adiante, María. Porque este fin de eu tamén quero berrar que tan xugueiras a Eurovisión. É que casi de verdad, che digo unha cousa, María, casi me apetece cantar contigo, a canción, que son moi fan das Tanxugueiras, E ademais che digo unha cousa, todo pola cultura galega, Cuidado, Pois sí, porque é que si hai algo que nós tamén dicimos sempre é que hai que ter memoria porque iso marca a nosa identidade e guíanos cara ao futuro. Porque, como a din Aida, Olaya e Sabela, houbo moitas mulleres e persoas anónimas que nos deixaron o seu legado sin saber que o estaban facendo. E que, ao igual que a cultura e os idiomas, o deporte únenos a todos e fainos saber
que non hai fronteiras, así que Tanxugueiras Eurovisión. E bueno, é que xa me viñen super arriba, así que Nacho, dame un pouco de leria porque eu quero pedirlle a produción que rematemos este de volta e media, esas imaxes que sempre poñemos do fin de semana dos partidos, pois esta vez quero rematar con Terra de Tanxugueiras para que todos sintamos ese temazo que poden levar as galegas a Eurovisión, así claro, que dame un pouco de leria para que lle dé tempo, non, a buscar a canción. E como non tamén que axuden un pouco ese tipo de cancións, ese tipo de cultura, ese tipo de como fala a canción, non, sin fronteiras, e unificar todos os territorios nacionais, que lle axude tamén aos hispanos, Dios, que pesados soy cos hispanos, que lle axude tamén aos hispanos a xuntar toda a xente, que non existan esas fronteiras, e máis que nunca apoyemos aos hispanos todo o fin de semana tamén. É importantísimo. Non hai fronteiras. Pois sí, nós temos final sábado coas Tanxugueiras e final domingo, esperemos e cruzamos os dedos, estaremos animando mañán nas semifinais aos hispanos, porque de verdad que ilusionan, como dicías ti antes, con o balonmán que están facendo. Tamén nos ilusionan os nosos clubes cada fin de semana, os nosos clubes a nivel nacional e a nivel autonómico, porque temos unhas ligas que dá gusto velas, e que a min ilusioname o balonmán, e o balonmán non para. Eu creo que produción xa o ten, Nacho. Dinme que sí, dinme que sí. Pois, como digo, o balonmán non para, e aquí poñémolo de volta en media. Ata a semana. Esta noite foliada, esta noite será a noche nocturreira, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada para cantar veño eu coa bandeira de na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar. Coa bandeira